El desarrollo embrionario del sistema nervioso. La formación de nuestro organismo es un largo proceso que nunca se detiene. Constantemente están naciendo nuevas células y muriéndose otras. El desarrollo del sistema nervioso es una de las etapas. A través de él se forman los tejidos y órganos que posteriormente nos permiten generar ideas, comportamientos y emociones después de que nacemos. Las células progenitoras o células madres se denominan así porque a partir de ellas se pueden generar todo tipo de células existentes en un organismo. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar las células innecesarias, por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. La capa germinal es un conjunto de células formadas durante el desarrollo embrionario, de las cuales se originan los tejidos y órganos. La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar, con 3 capas embrionarias diferentes: ectodermo, mesodermo y endodermo. Concretamente, la gastrulación se inicia a partir de la blástula, cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente, por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones en el embrión. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen a las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, o sea, mesodermo, entre las dos anteriores. El proceso de la gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de las 3 capas u hojas embrionarias se generan todos los tejidos y órganos del cuerpo. Cada una de ellas estarán destinadas a formar un tipo de tejido diferente, tal y como comentaremos a continuación. El ectodermo es la capa más externa que rodea el embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, las células del ectodermo se diferenciarán en 2 estructuras. El ectodermo neuronal formará el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal. El ectodermo superficial formará los tejidos más superficiales como la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas y el esmalte de los dientes. Además, un grupo de células ectodérmicas, los amniocitos, formarán parte del saco amniótico donde quedará el embrión suspendido cuando se forme el líquido amniótico. Mesodermo es la capa intermedia, pero la que se forma en último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto, tal y como hemos comentado. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. En primer lugar, se diferencia en las siguientes estructuras. La notocorda se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hacia la cola, y actúa como sostén. La notocorda, además, es fundamental para la formación del tubo neural a partir del ectodermo. El mesodermo paraxial se desarrolla en el dorso del embrión, a lo largo de la notocorda. Las células mesodérmicas forman los llamados pares de somitas, unos bloques celulares a ambos lados del tubo neural, que se encargarán de formar el tejido muscular, esquelético, cartilaginoso y la dermis. El mesodermo intermedio, también denominado nefrótomo, ya que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital. El mesodermo lateral es la parte más externa del mesodermo y la que originará el sistema sanguíneo y cardiovascular. Sus células también darán lugar al endotelio vascular y a las membranas del mesotelio que revestirán las cavidades corporales.
Endodermo. Es la capa más interna que, con la diferencia del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior, se divide en dos partes. El endodermo embrionario dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio, entre los que se encuentran la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los bronquios, la vejiga urinaria, entre otros. El endodermo extraembrionario es la parte que queda fuera del embrión y que forma el saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas de desarrollo. Estas dos partes endodérmicas quedan comunicadas por un orificio ancho que aproximadamente se convertirá en el cordón umbilical. Etapa 2. Neurulación. La neurulación es el proceso por el cual se forma el tubo neural durante el desarrollo intrauterino. El tubo neural resulta fundamental para la diferenciación de las células del sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales estructuradas asociadas a los que nos ocupa lo son para la formación del sistema nervioso periférico. Etapas del Carnegie. Consta del periodo comprendido desde la fertilización del óvulo y hasta aproximadamente 56 días después, son 8 semanas. A partir de esta fecha, al embrión se llama feto. El desarrollo embrionario para su estudio normalmente está descrito en 23 etapas llamadas de Carnegie. Etapa 1. Solo un espermatozoide logra penetrar el óvulo. La información genética está contenida en el pronúcleo femenino y masculino, que en un principio se encuentran separados hasta duplicar su información genética y posteriormente se fusionan para formar un núcleo único. La célula resultante se llama cigoto. Etapa 2. A los 3 días del embrión está formado por entre 6 y 12 células y a los 4 días por entre 16 y 32 células. Etapa 3. El grupo interno de células se convertirá en el embrión, mientras que el grupo externo pasará a convertirse en las membranas que lo nutren y lo protegen. Etapa 4. Al final de la primera semana, al llegar al útero, el blasticisto se implanta en la pared uterina y comienza la diferenciación celular, en donde se separan según su función futura. Etapa 5. El blasticisto se adquiere fuertemente al endometrio, mucosa uterina, de donde recibe nutrientes a través del torrente sanguíneo de la madre. Etapa 6. Se desarrolla la capa intermedia celular llamada mesodermo, que posteriormente se transformará en músculos y sangre. Etapa 7. Comienza el desarrollo del tracto gastrointestinal y de la médula espinal. Entre la tercera semana y la quinta semana de gestación podemos empezar a hablar de que existe un embrión. Etapa 8. Se sigue desarrollando la médula espinal. Etapa 9. Comienza la diferenciación celular que da inicio a la estructura del cerebro y el corazón. Etapa 10. Función de las células que dan inicio a la formulación de lo que será la médula espinal. Etapa 11. Formación de tejido que posteriormente se convierte en las vértebras y algunos otros huesos. Etapa 12. Se forma el tubo neural, el cual se convertirá en el sistema nervioso central. Etapa 13. Las matrices formadas de piernas se visibilizan. Comienza el desarrollo de las estructuras del ojo y los arcos periféricos. Etapa 14. Sigue el desarrollo de las células que dan las estructuras del ojo y comienza el desarrollo del oído.
Etapa 15. La diferenciación celular se desarrolla en 5 áreas y algunos nervios craneales se hacen invisibles. Etapa 16. Es posible distinguir en la cabeza del esbozo de los ojos y de los oídos. La hendidura bucal se divide en dos para dar lugar a la boca y las fosas nasales. Comienza la formación de los pulmones, los brazos y las piernas se han alargado y se pueden distinguir las áreas de los pies y de las manos. Entre las semanas 6 y 8 de la gestación, las células de la corteza cerebral dejan de diferenciarse y se ubican en espacios específicos. Etapa 17. Aparecen los dedos de las manos y en los pies, pero pueden aún estar adquiridos por membranas. El cerebro aumenta rápidamente de dimensiones. Etapa 18. Comienza la formación de los huesos. Se forman los pezones y folículos pilosos. Etapa 19. Estiramiento de tronco. Los codos y los dedos de los pies son visibles. Todos los órganos esenciales se comienzan a formar. Etapa 20. Los brazos han crecido y pueden doblarse en el codo. Etapa 21. Brazos y piernas giran hacia adentro. Etapa 22. Los párpados están más desarrollados. Las características externas del oído comienzan a tomar su forma final. Se presenta rotación de los intestinos. Etapa 23. La cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas se ven llenos. Continúa el desarrollo de las características faciales. En este momento el embrión se convierte en feto. Etapa 3 del desarrollo del sistema nervioso. Formación de vesículas primarias y secundarias. Las vesículas encefálicas primarias son el conjunto de dilataciones formadas en el tubo neural durante la cuarta semana del desarrollo embrionario. Hacia la quinta semana de desarrollo quedarán divididas en 5 vesículas, en este caso llamadas secundarias. Para dar origen a las vesículas secundarias, el prosencéfalo se divide parcialmente en 2 vesículas secundarias, el telencéfalo y el diencéfalo. De la vesícula prosencefálica se forma el telencéfalo y el diencéfalo. Por lo tanto, lo más periférico será el telencéfalo, lo que es el cerebro medio. Va a ser el diencéfalo, que es un poco más profundo, y esta, en relación con el tálamo, son estructuras que corresponden al diencéfalo. Desarrollo postnatal y su cambio a 6 meses. Con desarrollo postnatal nos referimos al desarrollo que tiene el bebé después del parto en su sistema nervioso central y da paso al neurodesarrollo, que son los cambios que se producen en los diferentes meses de edad. Cambios del primer mes. La fijación de la mirada se dirige hacia caras cercanas y su seguimiento hasta línea media. Sostén momentáneo cefálico en decúbito prono, miembros inferiores y superiores en flexión, manos cerradas, llanto, succión cada 3 horas y sueño después de la lactancia, luego de varios minutos de vigilia. Segundo mes. La vigilia es un poco más prolongada, sonrisa inmotivada al principio y luego social no discriminada. Llanto diferenciado como código comunicativo en posición prono elevada, algo la cabeza, manos abiertas, postura continúa siendo un poco asimétrica. Tercer mes, aparece la sonrisa social, presión reflejada palmar, al colocarse el objeto cierra la mano, establecido el elevado de manos a línea media, puede entonces palmotear, elevar cabeza en prono, manos a la boca, balbuceo, pronuncia algunas vocales y gritos. Cuarto mes, en este mes lleva objetos a la boca, con el parcial, como código comunicacional más complejo, llanto intencional, pronuncia vocales, en posición prono eleva bien la cabeza y sonrisa con propósito. Quinto mes. Gritos más fuertes combinados con risa, usa consonantes labiales como la B, F, M, P, a veces verbaliza monisílabos, imita sonidos de adultos, reacción circular, secundaria, alcance de objetos cercanos,
lleva objetos a la boca, juega, se toma los pies y juega con ellos, y la mejora del control cervical. Sexto mes, juega con los objetos y los busca, hace rolado, guareo, usa consonantes dentales como son la D, L, N, S, T y guturales como son la G, I y K, e inicia en los monosílabos. Parloteo espontáneo al estar solo, sedestación si se le coloca con apoyo dorsobilateral, inicia reconocimiento de familiares. Mes 12. Emite bisílabas con propósito, sin errores, emite más onomatopeyas, pasos con ayuda y juegos más complejos. Mes 13. Primeros pasos, emite más bisílabas, copia sonidos, inventa otros y los verbaliza. Mejor comprensión de las órdenes. Mes 14. Marcha sin ayuda inicial, imitación de movimientos e incorpora más bisílabas. Mes 15. Vocabulario propio, marcha independiente, prensión adecuada. Entre los 15 y 18 meses disminuye un poco la angustia de separación. Mes 16. Camina por escalones con asistencia. Reconoce figuras básicas, se adicionan algunas otras palabras. Mes 17. Camina más vigorosamente, con menos caídas, ríe y verbaliza al hacerlo. Mes 18. Verbaliza frases de 2 palabras con propósito, comprende órdenes sencillas, ubica objetos en el entorno y corre un poco. Mes 19. Corre un poco mejor, usa unas 15 o 20 palabras, ríe y habla al caminar. Mes 20. Verbaliza frases de 3 palabras con propósito, aunque con imperfecciones y del tipo telegrama. Al jugar, logra torres de 3 o 4 cubos. Empuña el lápiz. Mes 21. Inicia el sorteo de obstáculos durante la carrera. El vocabulario es de 20 a 30 palabras y realiza preguntas simples. Mes 22. Ya verbaliza unas 30 o 40 palabras. Corre mejor. La carrera es segura y mejora la pinza trípode. Mes 23. Elabora frases diferentes apropiadas a la ocasión. Integra sonrisas a palabras. Mes 24. Su vocabulario incluye unas 50 palabras. Efectúa la construcción de frases más complejas y hace preguntas sencillas. Traza círculos y rayas. Desarrollo postnatal, el sistema nervioso. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Están ahí en el programa que contiene nuestro ADN humano y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. Y en ese camino los primeros 3 años de vida van a ser cruciales. Durante estos años las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro y de sistema nervioso. Esto es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. A su vez, al movernos, nuestra capacidad de modificar el medio es mucho mayor que los organismos que están quietos. Volvamos al neurodesarrollo. En los 3 primeros años de vida, la velocidad que avanza sigue siendo muy rápida, lo que coincide con la máxima velocidad de crecimiento craneal, lo que alcanzamos la vida postnatal. Yo les hablaré de la adolescencia. Adolescencia, al crecer más rápido se pierde por algún tiempo la conciencia de las dimensiones corporales, por lo cual puede haber torpeza motora gruesa al principio. La manera de pensar del adolescente evoluciona hacia deducir en base a la hipótesis previas. El pensamiento es ahora científico. En su parte emocional se establece la autoestima luego de varios altibajos de crisis de identidad. Después de tantas contradicciones, el adolescente se vuelve a adaptar, pero esta vez más a la sociedad, aunque la familia siga siendo lo más importante para ellos. La etapa de la vejez.
Es considerada la séptima etapa del desarrollo de la vida. Es la continuación de la etapa de la adultez y es la etapa final de la vida. Se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. A los seres humanos que están dentro de esta etapa del desarrollo humano los denominamos ancianos. Entre los diferentes ancianos, hombres o mujeres, la ancianidad tiene efectos, síntomas o evidencias visibles diferentes, ya que no solo depende de su sexo y estado de salud en esta etapa, sino que también recobra mucha importancia tanto el nivel de actividad que haya desempeñado en etapas previas de su desarrollo y el nivel de actividad que haya desempeñado el anciano durante esa etapa misma. Se considera que a mayor actividad física o intelectual, menores son los efectos de esta etapa en el anciano. Características de la vejez. Esta etapa del desarrollo humano se caracteriza por una creciente disminución de la fuerza física. Dicha disminución a su vez ocasiona progresiva bajada de la actividad intelectual y mental en general. A su vez, el individuo va perdiendo el interés por las cosas de la vida y ya viviendo más en función al pasado, un pasado que recuerda constantemente ya que el presente y sobre todo el futuro no le ofrecen muchas perspectivas. El carácter de las personas en esta etapa de la ancianidad se va modificando. En los ancianos que hayan tenido una adultez sin una personalidad muy madura, se manifiesta una marcada tendencia al egoísmo, la desconfianza, un elevado criticismo y presenta reacciones agrias contra la sociedad y contra sus familiares o, en debido caso, sus cuidadores en particular. Estos síntomas pueden llegar a ser muy evidentes en el caso de algunos ancianos y apenas presentes en otros, con niveles de actividad física, mental y vitales mayores. Datos curiosos sobre la vejez. La vejez supera a los jóvenes. Los estudios que realizó el Instituto de Berlines de Max Planck para el Desarrollo Humano, el cual descubrió que el rendimiento a nivel cognitivo de los ancianos era mayor, más organizado y consistente que el de las personas jóvenes, a las que se les dieron una serie de tareas para realizar. Número 2. Sus experimentados cerebros están repletos de sabiduría. En la vejez el cerebro cuenta con gran sabiduría y por este motivo reacciona de una forma más pausada. Número 3. La nostalgia es terapéutica. La nostalgia tiene grandes beneficios a nivel de salud y especialmente en lo psicológico, según muchos especialistas en el tema. Número 4. Mejor manejo del estrés. Los científicos descubrieron que las personas que atraviesan la vejez consiguen manejar el estrés de mejor manera y además muestran menos síntomas de ansiedad o de enfado cuando las cosas no salen como ellos desean. Procesos mentales complejos. Los procesos mentales complejos se definen como las funciones mentales superiores. Se asocian con la actividad de la corteza cerebral y su influencia sobre otras estructuras. Otra definición puede ser que los procesos mentales son formas mediante las cuales nuestra mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan nuestros sentidos para que puedan ser utilizados en el momento actual o en un futuro. De hecho, la mente se define como un conjunto de procesos mentales. ¿Qué características tienen los procesos mentales? Se pueden distinguir 3 características diferentes de los procesos mentales. La primera es la intencionalidad. Se refiere a la dirección hacia un objeto. Por ejemplo, en el amor hay una intención hacia algo o alguien que es lo amado. La intencionalidad es precisamente lo que diferencia de un fenómeno físico a uno psicológico. La intencionalidad presupone una actitud, creo que, espero que. La conciencia, que es el número 2, supone darnos cuenta o conocer nuestros propios procesos mentales. También se puede hablar de conciencia directa referida a un objeto y conciencia refleja, que se refiere a un proceso mental determinado. El carácter representacional, siendo el último, es una característica fundamental de los procesos mentales. Si pensamos en una piscina, no tenemos una piscina en la mente, es simplemente una representación de ese objeto. Esferios.
el primer hemisferio, que es el hemisferio izquierdo. Es el dominante, pues dice que es el lenguaje procesado, lo que llega a escuchar y encargado de la mayor parte de las tareas del habla. También está encargado de llevar los cálculos lógicos, matemáticos. Además, cuando necesitas recordar un dato, tu cerebro izquierdo extrae de tu memoria. Nos dice también que cuando estamos hablando del hemisferio izquierdo, lo controla la parte derecha, cuando escribes con la derecha. Al área de la derecha, en la parte lingüística, lógica, capacidad de análisis, de estrategia y numérica. Cuando hablamos del hemisferio derecho, se encarga principalmente de las habilidades espaciales, del reconocimiento facial y el procesamiento de música. También realiza algo de matemática, pero solo estimaciones sin comparaciones. Nos ayuda a comprender las imágenes y darle el sentido a lo que vemos. Juega un rol en el lenguaje, particularmente en interpretar el contexto y el tono de la persona. En resumen, nos dice que el hemisferio derecho controla la parte izquierda cuando nosotros escribimos. Este nos dice que es la expresión de emociones, la habilidad de síntesis, habilidad de comprender partes pequeñas a entender todo, la visión, la expresión musical, el reconocimiento del otro en cuestión de emociones, ayuda a corresponder lo que quiere decir en cuestión del tono de voz y la creatividad. En resumen, entonces, sería eso. Probablemente has escuchado que la gente, al autodescribirse como regida por el lado derecho o por el lado izquierdo de su cerebro, lo que alegan al lado izquierdo suelen presumir sus habilidades matemáticas, mientras el lado derecho alardean de su creatividad. Esto se debe a que el cerebro divide sus dos hemisferios justamente por la mitad y cada uno realiza una serie de operaciones distintas. Mucho de lo que conocemos acerca de las funciones cerebrales se lo debemos a Roger Sperry, cuyos experimentos experimentaron la forma en la que los hemisferios del cerebro operan, tanto independientemente como en concreto uno con el otro. Ambos hemisferios comunican información como observaciones sensoriales en uno al otro por el medio del grueso del cuerpo galloso que lo conecta. El hemisferio derecho controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho, cuando guiñas el ojo derecho de la parte izquierda de tu cerebro, está trabajando. Comenzaremos ahora un dato más importante, que se dice que a los 21 años de edad se termina de desarrollar el sistema nervioso central. También hay que recalcar que dependiendo de nuestra lateralidad siempre se trabaja en las dos. Sin embargo, siempre habrá una con mayor predominancia. Ahora pasando a los lóbulos, abarcaremos primero el lóbulo frontal. Este nos dice que se encuentra pues en la frente. Dice que es el más grande de todos. Él se encarga del habla, de la ejecución de mover los labios, de la lengua, de las cuerdas vocales, del movimiento de los ojos. Abarca el pensamiento, emociones, la participación motora en la coordinación, que es la función principal. Identifica también los rasgos de personalidad. Anticipa acontecimientos, funciones ejecutivas en función a nuestra conducta. Mantiene una idea, tiene memoria a largo plazo, toma decisiones asociadas con la razón. Cuando se duerme, el lóbulo frontal es el primero que se desconecta. Ahora abarcando a los lóbulos parietales. Este tiene características de corteza somatosensorial, pues este abarca a que tiene sentidos más por el sentido del tacto. Controla el área sensorial. Estamos hablando de los impulsos de la piel, de los músculos. Trabaja la intuición, interpreta las sensaciones. Contribuye que se dice que tenemos un GPS interno, donde nos identifica en qué lugar estamos. Nos permite también
saber que somos conscientes de que tenemos 2 piernas, 2 brazos, en cuestiones de componentes corporales. Nos permite leer un mapa e incluso cuando somos excelentes en dar direcciones claras. Estamos hablando también de cuestiones espacio-física. Datos curiosos. No hay dolor. El cerebro es el órgano encargado de procesar las señales dolorosas que provienen de receptores nerviosos localizados en la piel, articulaciones, músculos y en paredes viscerales, señales asociadas a un estímulo doloroso externo, físico o mecánico. Sin embargo, el cerebro por sí mismo no tiene receptores de dolor, de tal manera que cuando se realiza una cirugía cerebral, aún el paciente lo anestesian para evitar el dolor del cuero cabelludo. Neurogénesis. Contrario a lo que se pensaba, el cerebro genera neuronas toda la vida. En un estudio con unas nuevas técnicas lograron observar que incluso las personas mayores de la mediana edad de 43 a 87 años pueden producir células cerebrales nuevas. También han encontrado que la actividad física puede propiciar el nacimiento de nuevas neuronas, pero el consumo de alcohol puede llevar a grandes efectos cognitivos, siendo estos más acusados en mujeres, y solo basta 4 años fumando de manera habitual para que se deterioren de manera evidente la memoria, la capacidad del cerebro de planificar y la destreza para cualquier tarea cognitiva. El lóbulo temporal es una de las estructuras más importantes de la corteza cerebral. No solo cubre buena parte de la superficie del encéfalo, además permite integrar globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno, y tiene un papel muy relevante en procesamiento de los contenidos de la visión y del oído, así como del lenguaje en general. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. La ínsula es una estructura de la corteza cerebral situada en la profundidad de la cisura de Silvio. La ínsula participa en los siguientes procesos: percepción del gusto y olfato, control visceral y somatopercepción, función vestibular, integración de información emocional y perceptiva, y empatía y reconocimiento emocional. El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectadas entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con aquello que puede entenderse por instintos, si usamos este concepto en su sentido más amplio: el miedo, la felicidad, la rabia, así como todos los estados emocionales. Como dato curioso, el lóbulo temporal también recibe y procesa información de los oídos, contribuye al balance y el equilibrio, y regula emociones y motivaciones. El lóbulo occipital es el casquete posterior cerebral, que en muchos animales tiene límites bien definidos, pero que en el hombre ha perdido su identidad anatómica. El lóbulo de la ínsula sirve como un centro de red que integra información a través de subregiones. La ínsula es una subregión popular en neurociencia cognitiva. El lóbulo límbico es un lóbulo que es más estructural que funcional, en el sentido de que atraviesa las uniones del lóbulo frontal, parietal y temporal.